Listo. Como les comentaba el otro día, ¿por qué no me veo? Ahí está, ya me puedo ver. Como les comentaba el otro día, las normas generales para la evaluación salen al menos dos reactivos, ¿no? Es el acuerdo número 110319 que aparece en su bibliografía. Y esta es la pregunta, o sea, es un documento que le sale a todos. Ok, entonces son las normas para el aprendizaje, la acreditación, la promoción, la regularización y certificación en educación básica. Después te quiero, Emilita. Ahí está. Bien. Entonces, buenas tardes. Hola, buenas tardes, mi querido Willow. Conozcan al buen Willow. ¿Cómo has estado, Willow? ¿Estás listo ya? Sí. Bueno, esto tiene un artículo único en el cual se establecen las nuevas normas a partir de las cuales vamos a calificar durante la pandemia y pospandemia. Entonces, todos los acuerdos anteriores quedan eliminados. Eso significa abrogar. Y hacen ciertas precisiones para los cursos anteriores. Por ejemplo, para el 2018-2019, que estuvo intenso, que fue cuando creo que fue el primero de la pandemia o el siguiente. Entonces hacen algunos ajustes para poder calificar a todos los niños y puedan aprobarlos. O sea, pocos repitieron en temporada de pandemia. Entonces esto como que ya no es tan vital como pudiera pensarse, ¿no? Yo creo, a mi juicio, porque también dan los fundamentos legales de por qué se abrogan y por qué se ponen. Sin embargo, ¿cuáles son los criterios de la evaluación? Aquí hacen un muy buen resumen de lo que es evaluación formativa, porque todos los criterios de evaluación se basan en la evaluación formativa. Entonces ellos dicen, ¿por qué es una obligación evaluar? ¿Por qué estás como obligado como docente a evaluar? Porque es la única forma de que tú puedes medir y tomar la decisión o saber, o la autoridad saber si el niño está aprendiendo. Y con este aprendizaje tú aseguras o determinas que está recibiendo o que se está cumpliendo su derecho a recibir educación de calidad. Entonces, ¿para qué es la evaluación dentro de esta normatividad? Para que se establezca que el niño está recibiendo educación porque está aprendiendo y eso es educación de calidad. Entonces, sí, ¿para qué me sirve la evaluación? Como lo vimos en buenas noches, en evaluación formativa, para definir los avances. O sea, el niño ya avanzó o no avanzó. Si no avanzó, ¿qué hago? ¿Cómo mejoro mi clase? Si ya avanzó, ¿qué sigue? ¿Lo enriquezco más? ¿En qué avanzo? Siempre con los criterios de equidad e inclusión. ¿Qué significa esto? Que cuando yo mida, no puedo medir de la misma forma a todos los alumnos, porque no todos los alumnos están en el mismo nivel o son un grupo homogéneo, sino que son un grupo heterogéneo. Yo debo considerar desde mi planeación, como dice abajo, cuáles son las características de mis alumnos. Estoy hablando de lengua indígena, discapacidad intelectual, factores socioeconómicos, dificultades para el aprendizaje, pobreza extrema, etcétera. Entonces, desde la planeación, yo decido cómo voy a evaluar a todos estos niños, a mi grupo, y los resultados me sirven a mí para que yo haga cambios sobre mi práctica docente, ¿sí?
¿Qué voy a cambiar de lo que ya hice o de lo que ya conseguí? Entonces, otro criterio es que informo de los criterios. ¿Qué quiere decir esto? Yo como docente o la institución o la escuela estoy obligada a informar a padres, alumnos, autoridades de cómo voy a evaluar, qué instrumentos voy a utilizar, cuándo los voy a aplicar y cuál es el objetivo, o sea, qué estoy buscando con esa evaluación. Esta información es importante que todos la tengan para que es una parte importante para lograr el objetivo. La evaluación funciona si tú sabes qué estás buscando. Si no sabes qué estás buscando, puedes evaluar 1000 factores y no saber realmente cuáles son tus resultados. Entonces, después tú obtienes tus resultados y los analizas con la comunidad y las autoridades. La comunidad, estoy hablando que los analizas con tus alumnos, haces la retro a tus alumnos, haces la retro a los padres y las autoridades también reciben una retroalimentación. Es como cuando te dicen, a ver cómo salieron tus niños, bajos en matemáticas, bajos en español, altos aquí, altos allá, y las autoridades deben implementar, ya tanto las escolares como las educativas, deben implementar acciones para mejorar los resultados o, sí, o dar determinar las estrategias pertinentes para que los chicos sean más competentes. Otro criterio es que los niños, cuando hablo de niños hablo de todos, ¿no? Los niños, los padres, también las autoridades deben tener garantizada su participación. Por ejemplo, eh, hoy leí un diagnóstico de un niño que tenía encefalopatía, algo determinada o algo así. Entonces, el médico decía, no requiere más evaluaciones. ¿Qué significaba esto? Que la mamá tenía derecho a decir, ya dejen de decirme qué tiene mi hijo, de estar buscando qué tiene mi hijo. Aquí lo dice, yo lo sé, se los dije hace 6 años que entró a la primaria, tienen un papel, ya está firmado, sellado con cédula profesional. Entonces, la madre está participando de manera activa en la evaluación. Este es un ejemplo, claro que se le pidió el documento, pero yo percibí cierta inconformidad de la maestra porque decía, pero ¿qué se va a hacer? O sea, ya deja de buscar qué tiene y empieza a buscar las soluciones o las estrategias con las cuales el niño va a continuar su vida. Entonces, esta es una forma activa de participar. No me hizo mucho caso, ¿no? O sea, no sé qué vaya a hacer, pero bueno, yo le di mi opinión. También los padres tienen la obligación de informar de las particularidades del educando. ¿Qué significa esto? Ahora todas bueno, no sé si todo el estado, pero ya las preinscripciones, inscripciones se hacen en línea. Aun cuando la escuela es de libre acceso, el papá tiene el deber de informar si su hijo presenta alguna condición, ya sea para la inclusión, para si tiene algún problema. Y esto no es para que se le discrimine, sino para que la escuela se prepare para recibirlos. Lo mismo ocurre cuando van y los escriben presencialmente, que también es algo que es factible, que está permitido. No te dicen que tiene por temor al rechazo, pero si te dijeran que tiene, pues ya tú investigas antecedentes, ves en qué está trabajando el alumno ahorita, de qué escuela viene, qué se hizo en su escuela anterior, o sea, mucho trabajo se adelantaría a esperar que el docente lo descubra, ¿no? Entonces, es obligación de los padres informar de las
particularidades del educando. Se malentiende esto en el sentido de que pudiera ser discriminado. No es así. La idea es que la escuela se prepare para recibirlo de manera adecuada. Y estas normas de las que estamos hablando se aplican a toda educación básica, en todos los niveles, particulares, privados y en todo el territorio nacional. También hacen una serie de definiciones porque luego lo que se van a aprender de memoria trae estas definiciones. O sea, los reactivos que preguntan de memoria traen esas definiciones. Entonces, para que sea más sencilla la memoria después, es importante saber cuándo acredito, cuando ya tengo las habilidades y conocimientos del grado que estoy cursando, terminado de cursar, o de mi nivel. ¿Sí? Cuando lean acuerdo 12, 10, 17, están hablando del plan de aprendizajes clave para la educación integral. Así se publicó en el diario oficial de la Federación. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, ¿por qué les parece esto importante a ellos? Porque por primera vez lo que era el Distrito Federal o la Ciudad de México ya tiene una autoridad propia. Antes dependía totalmente de la SEP. Entonces les resulta importante hacer esta particularización. ¿Qué es un aprendizaje esperado? Vuelven a definir aprendizaje esperado como un descriptor de logro. Entonces, si yo tengo desde mi planeación qué estoy buscando, qué es mi aprendizaje esperado, construyo mi clase y construyo mi evaluación para medir este aprendizaje esperado, este descriptor del logro, porque aquí está lo que yo quiero que ellos aprendan. Las autoridades educativas las distinguen de las autoridades escolares. Antes las autoridades escolares eran compañeros, pero en realidad ahora el director y el supervisor suben a un rango de autoridad escolar y pues la SEP y la CGI en nuestro caso, la Secretaría de cada estado, son las autoridades educativas, SEP federal y la SEP estatal. Boleta de evaluación es el documento oficial de información. Hacen la diferencia entre que si la haces en papel o si la puedes hacer digital. Y la calificación es tu resultado de la evaluación. Aquí hacen la diferencia entre observaciones y números o descripciones, porque recuerden que preescolar no se califica. Entonces, tú tienes que poner tus observaciones allá por cada asignatura o área. Y ya en primaria es cuando empiezan los números, primaria y secundaria. ¿Cuándo certifico? Cuando ya me evaluaron, ya tengo una boleta, ya acredité que yo sé lo que me está pidiendo ese grado, nivel o tipo educativo. Acá dicen que se puede certificar parcialmente un grado escolar. En Yucatán, yo lo que he observado es que cuando te vas de una escuela a otra, te vas con tu boleta y esa boleta es el certificado. En teoría, acá te están pidiendo un certificado para el tránsito de escuela a escuela, pero al menos aquí en Yucatán no ocurre. Ahora, ¿qué se va a medir? Se van a medir los componentes curriculares, que son los campos de formación académica, asignaturas, las áreas de desarrollo personal y social. En este caso solamente se va a medir educación física y artes y los ámbitos de la autonomía curricular, que lo puse junto por error. Entonces, los ámbitos de la autonomía curricular es un componente curricular, pero se elimina de la calificación. Eso es importante que lo recuerden. El docente, hacen una distinción entre dos docentes. El docente, que es el que está a cargo de la enseñanza y el aprendizaje, o sea, el que da la clase,
y el docente que sube las calificaciones o que registra las calificaciones. ¿Por qué hacen esa distinción? Porque hay escuelas de organización completa que tienen que tienen pues una secretaria, un director que te sube las calificaciones a la plataforma, o el maestro sube directamente las calificaciones a la plataforma. Pero en telesecundarias o en escuelas multigrado, se supone que es el docente el que debe subir las calificaciones. O sea, hay un docente responsable. En secundaria ponen al tutor, al que sea tutor del grupo A. O sea, eso es una norma. En la vida real no es así. O sea, lo suben las secretarias, los directores algunas veces, los maestros, pero no hay como que un docente responsable de registro. Así que podría yo decir que el docente frente a grupo es el docente responsable del registro, pues es el que pone las calificaciones, pero ¿quién es el responsable del registro para subirlo a la plataforma? Ya hay una persona determinada según esas normas, como ya les comenté. Ahora, ¿cómo evalúo un aprendizaje o qué es una evaluación del aprendizaje? Es un juicio basado en evidencias. Yo no puedo decir, creo que no sabe. Tengo que acumular una serie de eventos, de trabajos, de muestras, de exposiciones para que yo pueda evaluar un aprendizaje. Si estamos hablando de formación de competencias o aprendizajes clave, o sea, una sola evaluación, un solo examen no puede determinar todo lo que yo sé. Tendría que yo hacer una serie, un proceso de evaluación. Entonces, ¿qué viene en este caso a denominar la evaluación formativa? Yo todos los días dentro del aula estoy evaluando. Porque si veo que un alumno no les está funcionando una tarea, en ese momento voy y le doy un apoyo. Entonces, ¿para qué le di el apoyo en ese momento? Que evalué que no estaba avanzando. En ese momento lo hice como parte de mi evaluación de la evaluación formativa, en la cual busco que él aprenda lo más que pueda. Entonces, ¿cómo queda la promoción? Entonces, hay una acreditación, una certificación que te permiten seguir al siguiente grado, al siguiente nivel o tipo educativo. El tipo educativo se refiere cuando ya egresas de educación básica y te vas a la universidad, al tecnológico o algún tipo de bachillerato terminal. Regularización generalmente, no importa del nivel que seas, regularización de secundaria es un reactivo que usualmente sale, que dicen que es para mejorar el historial académico del alumno para que él pueda acreditar. Esto es, se dan un par de oportunidades para que el niño, el alumno, mejore sus calificaciones y no repruebe esa asignatura. Entonces, de las unidades curriculares quedan las asignaturas, las áreas y los clubes, que son los 3 campos de formación. Ahora, ¿qué voy a evaluar? Como les dije antes, mi aprendizaje esperado. ¿Qué voy a evaluar también? El enfoque de la asignatura. O sea, realmente yo no puedo evaluar, por ejemplo, pienso en ciencias o en español mismo. O sea, yo no puedo evaluar español solamente con un dictado, con un cuestionario, con una lectura. En teoría yo debería poder evaluar español a través de una exposición, a través de un ensayo, a través de una tarea compleja, porque el enfoque de la asignatura de español es que seas competente tanto en tu forma de pensar como de expresarte y de escribir, ¿no? Entonces, ¿desde dónde evalúo? Desde el aprendizaje clave y desde el enfoque de la asignatura o del área que es artes y educación física.
Y ya que yo haya evaluado, en la boleta registro esa evaluación o valoración del aprendizaje que hice del alumno. Entonces, el contenido de la boleta, eso es algo como que administrativo porque va en los tres, ¿no? Va el nombre del alumno, el nivel educativo y el grado. Va los datos de la escuela, el maestro responsable del registro, se anotan el total de asistencias y dependiendo de del grado, no del grado, porque eso es válido para todos los grados y para todos los niveles. Se pueden hacer observaciones o recomendaciones para que el padre de familia pueda trabajar algo con el alumno. O sea, es factible, porque si tú estás dando un resultado, el padre de familia puede colaborar en la mejora de ese resultado y puedes dentro de la boleta hacer tus observaciones y anotaciones, tanto para el tutor como para el mismo alumno, ¿no? Entonces, en preescolar, ¿qué voy a evaluar? Voy a evaluar las asignaturas que son del campo de formación académica, las que estén en cualquiera de los niveles, y de las áreas que son tres, que es educación física, artes y desarrollo socioemocional, solamente voy a evaluar artes y educación física. Recuerden que Esteban Moctezuma, antes de irse, eliminó la calificación de desarrollo en desarrollo personal de la boleta y dejó solamente educación física y artes y desarrollo socioemocional, perdón. Y también eliminó la calificación de los clubes o el campo de autonomía curricular. Entonces, al eliminar esto de las boletas de evaluación y eliminarlos de la evaluación misma, solamente quedan las asignaturas de cada nivel sumadas a educación física y artes, ¿sí? Entonces, en preescolar yo no pongo números, yo solamente pongo observaciones y sugerencias de los avances del aprendizaje de los niños en cada periodo de evaluación. Esto de poner observaciones y dar las boletas cada periodo no exenta, lo vamos a ver más adelante, de que en cualquier momento el padre de familia pueda ir y pedir información. O sea, ¿cómo está mi hijo? Y tú puedes agendar una cita, recibirlo y darle información. Y viceversa, tú puedes en algún momento, si así lo decides, llamar al padre de familia y no esperar al periodo de evaluación para darle alguna recomendación o sugerencia para la mejora del aprendizaje. Entonces, primaria y secundaria, las asignaturas que correspondan a formación académica más áreas de educación física y artes. O sea, insisten en todo esto porque se eliminó autonomía curricular para calificar y desarrollo socioemocional. Entonces son 3 calificaciones parciales, una por cada periodo y una final. A primaria indígena, solamente a primaria indígena le suman a las asignaturas el español y la lengua indígena. También se puede incluir en la boleta algún acuerdo que tome la comunidad docente, la comunidad escolar o el CTE. Digan, vamos a medir, no sé, se me ocurre, formación de valores. Allá podrían agregarlo esto a la boleta, pero no podrían agregarlo como un número, lo podrían agregar como una descripción de niveles o de niveles de logro. Pero los que llevan número solamente son las asignaturas de formación académica y educación física y artística. Entonces, ¿cuándo voy a evaluar?
voy a evaluar del inicio del ciclo escolar hasta finales de noviembre, cuando doy resultados, los últimos 4 días hábiles de noviembre. Segundo periodo, diciembre-marzo, doy resultados 4 días hábiles también, últimos de marzo, o si coincide con las vacaciones de primavera, 4 días antes de que salgamos de vacaciones. Después, el último periodo es abril hasta el fin de ciclo y puedo dar boletas 4 días antes al final del ciclo. Sin embargo, ya ven que últimamente, esa vez se hicieron reajustes sobre el calendario que tienes, descarga administrativa y todo esto. Pero en realidad, cuando termina el curso, tú ya debiste haber entregado calificaciones. Y abajo puse sin límites porque aquí aplica lo mismo que se aplica en preescolar. O sea, el padre de familia puede llegar y decir, ¿cómo le está yendo a mi hijo? Y se le atiende. O tú puedes decirle, venga, le voy a explicar cómo está yendo su hijo. O sea, estos periodos y estas boletas no determinan de manera tajante que el padre de familia no se pueda acercar o ustedes no puedan citar al padre de familia. Bien, entonces, ¿cómo califico? ¿Qué pongo? En preescolar solamente pongo sugerencias y observaciones. O sea, sugerencias. El alumno requiere fortalecer la autorregulación y el respeto de las normas. Observaciones. Es muy hábil en el área de matemáticas, pues ha logrado al final del ciclo escolar reconocer los numerales del 1 al 10. Estoy inventando, ¿no? Primaria y secundaria. Las calificaciones son enteras, o sea, son números enteros del 5 al 10, siendo 5 una calificación reprobatoria. También puedes poner observaciones. Primero y segundo de primaria, no puedes poner 5, solo puedes poner 6, es del 6 al 10. Entonces, por lógica y consecuencia, preescolar se aprueba con solo cursarlo y primero y segundo se aprueban con solo cursarlo. Ya no hay esta restricción de las asistencias y los clubes no se califican. ¿Cómo le hacen para reprobar? Esa es una práctica que yo he observado. Dan de baja al alumno del sistema y luego lo reescriben como desertor en el año que desertó, aunque siga yendo a la escuela. Pero en el examen, en la vida real del examen, tú no puedes reprobar preescolar y no puedes reprobar primero y segundo. Preescolar ya está muy estructurado y muy firme en este aspecto. Ya no se quedan bajo ninguna circunstancia, a menos que seas muy influyente o te tires al piso con la directora o la educadora. Se van porque se van, porque ya tienen la edad para irse. Pero en primero y segundo sí muchas veces se les invita a los padres a darlos de baja para que puedan reprobar, o sea, reprobarlo, que en primero y segundo no ocurre. Y ya quitaron esta parte de en primaria y secundaria de puedes reprobar un curso, un no curso, en este curso repruebas, en este no, que había antes. Entonces, ¿cómo acreditas el preescolar? Concursarlo. Primero y segundo de primaria, concursarlo. En tercero, cuarto y quinto de primaria ya te cuentan las asistencias. O sea, para acreditar necesitas un mínimo del 80% de asistencia. Además de que al final tengas un promedio de 6 y apruebes al menos 6 asignaturas, incluyendo artes y educación física. ¿Sí? Entonces, eso lo resalto porque los que han dado clases sabían que se promediaba sin contar artes y educación física. Ahora
cuentan como asignaturas. O sea, tienes que aprobar tus asignaturas, incluyendo artes y educación física. O sea, puedes aprobar español, estoy pensando en estos 3 grados, español, matemáticas, ciencias, voy a inventar la entidad donde vivo, no, pues, la entidad donde vivo, artes y educación física, quito ciencias, puedo español, matemáticas, la entidad donde vivo, paso artes, paso educación física y llego a un promedio final de 6, ya puedo acreditar tercero, cuarto y quinto de primaria, ¿sí? Este es un esquema que puede aparecer en el examen. Ahora, en sexto, tengo que tener al menos 6 en todas mis asignaturas, incluyendo artes y educación física. O sea, aquí ya no puedo pasar así como que de ladito con educación física y artes, sino que todas mis asignaturas del área de formación académica, el campo de formación académica, debo aprobarlas, al menos con 6, más artes y educación física, con un mínimo de 6. Y el 80% de asistencia. Secundaria, primero y segundo, 80% de asistencias, promedio final de 6, aprobar al menos 6 asignaturas, incluyendo artes y educación física. Viene la misma combinación. Si yo apruebo artes y educación física, y aquí sí ya puedo poner español, matemáticas, biología, química es de lo mismo. Biología, artes y educación física, y me falta uno que podría ser tutoría, ¿de cuenta? No, tutoría no lleva calificación. Bueno, búsqueda nada más de secundaria, ahorita no me acuerdo. Entonces, ya puedo acreditar primero y segundo grado. Tercero, ahí sí, volvemos al mismo criterio de sexto. Tengo para acreditar mi tercer grado, necesito tener al menos 6 asignaturas, 6 en todas mis asignaturas, incluyendo educación física y artes, más mi 80% de asistencia. Promuevo en preescolar, de preescolar a primaria. De primaria promuevo a secundaria. Ahora, me atoré en sexto porque no cumplí con este mínimo de 6 en todas mis asignaturas. El padre de familia tiene derecho, el alumno tiene derecho a pedir un examen general de conocimientos de sexto. Antes lo hacía la escuela, ¿no? Y se lo ponía, pero ahorita lo hacen precisamente el departamento de acreditación y promoción, que luego se lo delegan a la primaria, ¿no? Pero en teoría, por ley, el niño que repruebe sexto tiene derecho a un examen general de sexto para poder acreditar. Si pasa ese examen, aunque haya reprobado en la escuela, acredita el sexto y en consecuencia puede promover a secundaria. Secundaria. ¿Cuándo repite un curso? Cuando tenga 5 o más asignaturas no acreditadas. Si el tutor o los maestros, el que se encarga en secundaria, que generalmente se lo dan a los tutores, ve, este chavo tiene 4, nada más. Bien, no la va a hacer, no va a llegar a las 6 para acreditar. Bueno, vamos a preparar un plan para que se regularice. Generalmente la determina la secundaria, que cómo se va a regularizar el niño, le piden más tareas, le piden un examen, etcétera, ¿no? Si logra aprobar al final del curso las 6 asignaturas o antes de que empiece la inscripción del siguiente,
puede inscribirse al siguiente grado. Pero él ya por cada grado puede presentar un examen general de conocimientos, aunque tenga reprobadas la mayor parte de las asignaturas. O sea, repruebas casi todo, el padre de familia va, solicita un examen de acreditación de conocimientos, un examen general de conocimientos del grado, y si el niño lo aprueba, pues se puede inscribir al siguiente curso escolar. ¿Cuáles son las consideraciones finales? Los certificados por nivel pueden ser ya en versión electrónica o en papel. Hay una acreditación y promoción que se llama anticipada. Esta promoción anticipada es generalmente para los niños con aptitudes sobresalientes, que ya están diagnosticados con una aptitud sobresaliente, que ya tienen un expediente de aptitud sobresaliente, que han estado con un apoyo de aptitud sobresaliente. Eso no lo dice el documento, se los comento yo. Cuando un niño ya está determinado como aptitud sobresaliente, puede omitir un grado dentro del nivel. Por ejemplo, si está en primaria, puede pasar de cuarto a sexto. Un ejemplo. O entrar más temprano a la secundaria o a la primaria. No sé, si ahorita entran con 6 años cumplidos en diciembre, me parece. Hasta diciembre pueden cumplir 6 años. Podría ser que se le detectó en el kinder entre 4 años a la primaria. O sea, todo esto es factible dentro de las normas de evaluación, promoción, acreditación y demás. Pero estas gestiones se tienen que hacer, las tienen que hacer o el padre de familia o la escuela. Generalmente las hace el padre de familia, no la USAER ni alguien de educación especial o el tutor, ¿no? Esto de el examen general que les permitiría acreditar una asignatura, o sea, un grado, se tiene que gestionar ante la SEP, en este caso, ante las normas de control de acreditación, Departamento de Normas de Control y Acreditación. ¿Dudas? Estas combinaciones son las que salen. ¿Cuándo vas a pasar? ¿Cuándo vas a reprobar? ¿Sí? Y esas te las ponen en general como una aplicación de casos. El niño fulanito tiene no sé qué se va a hacer con él? Está en riesgo. Tiene 2 oportunidades para regularizarse. Y esto es lo que yo les sugiero que se aprendan de memoria, porque esto sí es lo que generalmente recuerdo que sale en el examen. ¿Dudas, inquietudes? ¿Ninguna duda, ninguna inquietud? No, maestra, hasta ahorita no. Tenía yo la inquietud de que, por ejemplo, yo que estoy en preescolar, pues si el niño, por ejemplo, que me ha tocado en 2 o 3 ocasiones, que la mamá dice, no, pues es que voy a la SEP y hago un escrito diciendo que mi hijo no tiene todavía la madurez necesaria para cursar a primero de primaria, porque tenga TDAH o porque tenga algún tipo de complicación en el lenguaje. Entonces, o porque si el niño, por ejemplo, yo como USAEP digo que es un niño para CAM y la mamá no quiere CAM, entonces se va a la SEP y dice que no, y me tocó una mamá que ya quería que su hijo curse tercero de preescolar 5 veces. Ay, perdón. Es que Sí. me río porque me ha pasado, o sea, pasa en educación especial. Aquí sobre lo del CAM no lo mencionan acá, pero está implícito y eso está en otras literaturas. Los papás deciden cuándo irse a un centro de atención múltiple y cuándo cursar la escuela regular.
Antes de que llegara el CRIT a Yucatán, los papás se iban bastante convencidos de que el CAM era una opción educativa buena. Ahora, desde que el CRIT está, quieren que se quede en la escuela regular, en cualquier condición. Y respecto al escrito de la SEP, pues sí, ella tiene derecho, porque recuerda que forma parte de esa evaluación, forma parte de la evaluación, ella también evalúa, tiene derecho a ir a la SEP y pedir que el niño repruebe un año. La SEP hará su procedimiento pidiendo argumentos por los cuales, o una evaluación por la cual se considera que no, que podría cursar, o sea, ¿por qué tendría que quedarse o irse? Pero la ley establece con toda claridad que esos grados no se repiten, ¿sí? Y ella tiene derecho a hacer ese escrito, vaya a la SEP, está bien, investigue, pregunte, pueden pedir nuestra opinión, puede usted. Y ya, eso es fácil, el supervisor da la orden, la mamá, digo, el supervisor, sí, la mamá, a la mamá la mandan con el súper o la supervisora o la jefa de sector, luego baja a la dirección y luego baja el docente. Pero yo en mi experiencia como USAER, yo no digo que se quede o que se vaya, eso lo decide la maestra de primaria, porque finalmente ella es quien tiene al niño. Y para un proceso de este tipo se reúnen todas las partes, padres de familia, maestra, educación especial. Mientras más participen, más información tienes. Y luego no te dan periódicas. Es que la maestra, esa que sale, que está saliendo, que ya ves que ahorita por todo te facebookean, no quiere que mi hijo se quede en la escuela. En realidad, por ley, no pueden quedarse, pero ella está en su derecho, si después de darle esta información de que la ley establece y protege el derecho del niño a continuar con sus estudios, ella puede, como representante de los derechos del niño, ir a la secretaría, ir a donde vaya a ir y regresar se va a regresar con una instrucción por parte de la autoridad. ¿Qué es lo más adecuado? Que las autoridades también se involucren. Bueno, ese es mi juicio. Y, y eso le da más tranquilidad a la mamá. Y si no le da tranquilidad a la mamá y decide irse a derechos humanos, bueno, ya no se va contra la docente que dijo no se puede quedar, no se puede quedar, no se puede quedar, sino contra la secretaría en sí misma. Y la secretaría es quien va a fundamentar porque el niño se va a ir o si aceptan que se quede, ¿no? Eso es algo que ya, yo digo, no hay que tomar decisiones que no nos corresponden, porque hay papás que hacen un proceso de duelo cuando el niño no está al 100%. Entonces el proceso de duelo les puede durar toda la educación básica. Y exigir y exigir y exigir, está bien exigir, está bien dialogar, lo vamos a ver en el siguiente tema, pero como parte, como representante del niño, sí tiene derecho a pedir, como escuela tiene derecho a sustentar y ella puede continuar con su proceso de búsqueda de respuestas, o sea, no tiene nada de malo. ¿Qué pasa? Que decimos, ay, nos da miedito, ¿no? Que vamos a ir a la SEP, ay, sí, vaya a la SEP, me asusto. No, o sea, que vaya a la SEP, o sea, lo más que puede hacer es que tengas que hacer un escrito de por qué dice tu opinión, pero yo como educación especial, pero ni que se tiren al piso, digo, qué calificación poner o cómo. Así, yo les explico la evaluación formativa y que tomen la decisión ellos. Porque me decían, se los comenté el otro día, me decía una maestra, ¿qué le pongo caritas felices a un niño con síndrome de Down? O sea, en la boleta de primaria no va una carita feliz. Y se echan molesto, pero bueno, no es algo que pueda yo controlar, pero, o sea, su emoción no la puedo controlar, pero sí puedo aplicar mi conocimiento sobre la acreditación, que ella también conoce.
porque es una mujer inteligente, pero y hay mucha publicidad al respecto. Entonces, cuando los papás se aferran, es que continúen con las demás autoridades, mientras se mantengan respetuosos hacia ti. Yo no tengo ningún problema. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, inquietud? Bien, entonces vamos a dar 10 minutos, regresamos a las 8.